Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Sobreros, soy docente de la Cátedra Clínica Cognitivo-Conductual, del cual el titular es el magíster Daniel Venturini y con el cual también compartimos la misma cátedra con el licenciado Guillermo Mesina. Hoy día les voy a pasar a hacerle un breve repaso sobre lo que tiene que ver con el modelo cognitivo-conductual, sobre todo específicamente lo que es el modelo de modificación de conducta y la terapia de conducta, que si bien vamos a ir de a poquito entrelazándolo con lo que tiene que ver con lo cognitivo-conductual, para que no se comprenda solo que esto es conductismo, sino que es cómo fue de manera paulatina eh, haciendo una transición desde el conductismo más de laboratorio hasta lo que hoy conocemos como las terapias eh, cognitivistas, las terapias de tercera generación que tienen que ver más con el construccionismo, bueno, un poco que les permita ir haciendo un repaso y por otro lado un entendimiento de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, sin muchos más introducciones, paso a compartirles pantalla. Eh, Acá vamos a poder ver este PowerPoint, lo van a tener en el Moodle de la universidad. Va a estar conjuntamente con el texto para que puedan luego poder estudiarlo sin ningún tipo de cuestión. Siempre recuerden que, de problema. Siempre recuerden que queda un chat abierto y un posteo que pueden hacer ahí tanto en el video como en la misma plataforma. Preferible que lo dejen en la plataforma, cosa que podamos centralizar dudas y cuestiones que les surja acerca del video. Bueno, como les contaba, estos somos las tres personas que componemos la cátedra. Daniel Venturini, el licenciado Guillermo Mesina y el que les está hablando, Daniel Sobreros. Vamos a empezar por una introducción a la modificación y la terapia de la conducta, que es que entender que tiene un objetivo básico en toda esta historia, que es promover el cambio. ¿Por qué promover el cambio? Porque tenemos que entender de que una condición, en este caso problemática, un trastorno, un malestar, en otros modelos he considerado una patología, ¿sí? Lo que busca es que entre esa condición A, que es básicamente displacentera, incómoda, emocionalmente perturbante para la persona, haya un cambio que le permita poder mejorar las condiciones de vida de esta persona. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de técnicas, ¿sí? Que lo que buscan, de alguna manera, es mejorar el comportamiento de estas personas y mejorar en un sentido amplio, lo vamos a tomar como permitirle que la persona tenga las herramientas necesarias para poder adaptarse a las circunstancias que le están aconteciendo en su vida. Entonces, es importante entender que no solo el terapeuta cognitivo-conductual le interesa el tratamiento del problema, por lo tanto de lo que se entendería como las vulnerabilidades, sino desarrollar potencialidades. Eso significa que las personas pueden aprender, ¿bien? Y lo otro que plantea es que lo que vamos a buscar es mejorar las oportunidades disponibles en el medio de ese individuo. Porque muchas veces cuentan con los recursos, pero no los utilizan. Entonces, un terapeuta cognitivo-conductual no solo ve lo que es vulnerabilidad, sino también lo que ve, aquellas cosas que pueden mejorar dentro del entorno y que la persona posee como fortaleza. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Al fin y al cabo, es que la persona optimice su ambiente, ¿sí? Adopten actitudes, valoraciones y conductas que son útiles para adaptarse. Entonces, si podemos entender que
lo que se está buscando es una manera de que las personas aprendan, que incorporen, que les... una suerte de herramientas que le van a facilitar el cambio y por lo tanto ese cambio, una adaptación y por lo tanto, digo diciendo por lo tanto, pero más allá de eso, lo más interesante de esto es que le facilita el bienestar. O sea, lo más importante de la terapia es la búsqueda de alguna manera del fortalecimiento y del bienestar, lo cual no es poco. El área de la modificación de conducta es el diseño, ¿sí? En donde lo que se busca es la aplicación de métodos de intervención psicológica que permitan el control de la conducta para producir el bienestar, la satisfacción y la competencia personal. Como recién les decía, es muy importante que lo que estemos haciendo es diseñar de alguna manera las actividades propicias que le permitan a la persona estar mejor, sentirse satisfecho consigo mismo y de hecho poder hasta elevar la competencia con los cuales utilizan recursos que ya poseen o que no poseen pero los pueden incorporar. Por lo tanto, es una terapia que está anclada en el aprendizaje. Esto es clave en todo el entendimiento de la terapia de conducta. ¿Hay una diferencia entre modificación y terapia de conducta? Sí, la modificación alude a todo tipo de intervención, tanto en el campo clínico como en otros campos. Puede ser el educativo, puede ser el de investigación, puede ser en el campo jurídico. O sea, la modificación de conducta es un paradigma para entender a las personas, a los comportamientos. En cambio, la terapia de la conducta alude a las aplicaciones en el ámbito de los trastornos psicológicos y de la salud, y por lo tanto es el ámbito clínico. Hubo un desarrollo histórico, ¿sí?, de la modificación de conducta, en donde vamos a ver 5 etapas, que son los antecedentes, que van desde el 1896 a 1938, el surgimiento del 38 al 58, la consolidación, que va en la década del 60, los años 70 y los años 80. En los antecedentes podemos contar con el clásico condicionamiento pavloviano, que es básicamente el condicionamiento que descubre Pavlov para principios del siglo XX, que es un aprendizaje por asociación, y se lo denomina clásico porque es el primer condicionamiento que se conoció, que se dio a conocer y por lo tanto se describió. Luego, obviamente, empezaron otros desarrollos. En esto se puede encontrar la ley del efecto de Thorndike, que es un marco de referencia del cual parte luego el conductismo o lo que sería el condicionamiento operante, que es de Skinner. Hubo unas primeras formulaciones con respecto a lo que sería el conductismo desde Watson, y el objetivo de la psicología para él era la conducta, y la forma de estudiarla es seguir los pasos científicos. Para él no había otra cosa que no pudiera ser entendida, sino era poder ser observada, medida y de alguna manera estudiada a través del método científico. En eso Watson es bastante radical en sus conceptualizaciones. Comienza un auge en donde empieza a desarrollarse en varios lugares, en casi de manera sincrónica. Hubo un experimento en donde se le indujo una fobia, lo que se conoció clásicamente como el caso del pequeño Albert, ¿sí? En donde Watson y Reiner en 1920 lo que hacen es, se los voy a dejar en los videos, lo van a poder ver, hay un niño que es un bebé, en donde en primera instancia lo que se hace es, esto claramente es imposible de ser llevado a cabo con las leyes de protección infantil que existen, de ninguna manera es una cosa que esté avalada, pero es algo que existe y lo cual se dejó de documentación.
Por lo tanto, en algún sentido, ese pequeño sacrificio, ese gran sacrificio realizado por esta criatura, puede ser observado y puede ser por lo menos contemplado para entender cómo funciona este proceso de aprender determinados tipos de miedos. En el video ustedes lo que van a poder ver es tanto a Watson como a Reiner presentándole distintos animales. Estos animalitos, al principio el niño no reacciona con ningún tipo de emoción, y luego lo que se hacía era hacer sonar detrás del niño como si fuera un gran gong, un gran objeto metálico que al golpearlo hacía un gran estruendo. En asociación, lo que se entendía como por apareamiento, ¿bien? O sea que ambas cosas se daban simultáneamente, la presentación del animal y luego y conjuntamente el tema del sonido. Entonces el niño empezó a desarrollar luego de eso una experiencia de miedo cuando se le presentaba el animalito, cuando antes no había ocurrido eso. Lo que llevó a formular de alguna manera que los miedos, de alguna forma u otra, se tendían a aprender por ciertas cuestiones circunstanciales que estaban asociadas a experiencias emocionalmente perturbantes y no siempre pura y exclusivamente el objeto. O sea, porque los objetos en este caso no conferían ningún tipo de peligro real. Eran conejos, pequeñas ratas de laboratorio, máscaras, perros. Y estos no eran de ninguna manera, si uno lo puede ver en el video, se dan cuenta que el niño no está en peligro. El problema es que la alarma, en donde aplican este ruido tan grande, se activaba y el niño lo que hacía era ponerse en alerta, y luego el niño aprendía que cada vez que se presentaban estas dos cosas, tanto un animal como la alarma, lo que pasaba era algo que lo perturbaba. Entonces luego, con el solo hecho de presentarle el estímulo del animalito, esto tendía a gatillar la respuesta de miedo, lo cual era bastante incómodo claramente para este niño. Mary Cover Jones, en el 24, 4 años después, plantea un tratamiento de una fobia para un niño a través de una fobia de un niño de los conejos, utilizando el condicionamiento directo, que era la presentación del gradual del conejo acompañada de comida. Parecería básicamente lo que se entendería como un pequeño, o lo que se entendería como un condicionamiento operante de alguna manera, pero todavía no estaban muy bien definidos esos conceptos, ni muy bien los resultados con los cuales se iban a obtener con este tipo de tratamientos. Pero fueron las primeras aproximaciones que se dieron en estos antecedentes. Les dejo acá el video, lo van a poder ver en el PowerPoint, y si no lo pueden encontrar en YouTube. ¿Qué es lo que ocurre en el surgimiento? El desarrollo de grandes teorías neoconductistas del aprendizaje. Acá en el 38, el 58 aparece Skinner con el condicionamiento operante, en donde ya empieza a comprender que hay una diferencia entre el condicionamiento clásico por apareamiento y por asociación y el condicionamiento por consecuencias. El condicionamiento por consecuencias implica que a una versión tripartita significa que hay un estímulo, una respuesta y una consecuencia. A cada respuesta que le sigue una consecuencia de carácter favorable, va a decir él, por lo tanto reforzante, va a tender a mantenerse o incrementarse en el tiempo, y a una consecuencia de carácter desfavorable, por lo tanto, lo que él lo va a definir como castigo, va a tender a disminuir en el tiempo o a no presentarse con tanta intensidad. Por lo tanto, lo que ocurre es que los aprendizajes de la respuesta están atados a las consecuencias que el sujeto experimenta. O también en este caso, si no es un sujeto, es un organismo vivo. Escribe La conducta de los organismos en el 38 y Ciencia y conducta humana en el 53, que suponen unas claras directrices sobre cómo aplicar los principios del aprendizaje para la modificación de la conducta humana. La conducta debe ser, para él, observable,
explicable, predecible y modificable. Entonces, entendiéndolo bien claro, tenemos que poder verla, ¿sí? Tiene que poder ser explicable, puedo tener que tener variables que me permitan explicar. Entonces, cuando hablamos de la triple relación de contingencia, que es esta relación tripartita que les contaba recién, permite entender que a un estímulo seguido, ¿sí? De manera contingente a una respuesta y de manera contingente luego aparece una consecuencia, por lo tanto es explicable. También es predecible porque me permite decir que eso no va a ser azaroso, ¿sí? Que no es que se da por un azar, sino que se da por una cuestión de lógica, ¿bien? Y es modificable si yo cambio las consecuencias o cambio los estímulos, ¿sí? O sea, si yo no presento el mismo estímulo, lo más probable es que no se presente la misma respuesta, y si cambio las consecuencias, también cambio, de alguna manera, esa relación funcional entre el antecedente y el consecuente ambiental que ocurre. Entonces, si en esto modifico, de alguna manera, la relación que existe entre el estímulo, la respuesta y su consecuencia, van a haber modificaciones dentro de la conducta. Seguimos con el surgimiento. En el ámbito clínico se viene desarrollando una marcada insatisfacción con el resultado de los tratamientos tradicionales en vigor. ¿Qué es lo que estaba pasando? Hasta el momento, los pocos tratamientos que existían venían desde el psicoanálisis y estos no estaban dando los resultados que por lo menos se esperaban. Por lo tanto, empieza a haber una necesidad de realizar un cambio. Hago un pequeño paréntesis, ustedes pueden revisar entre el 38 y el 58, claramente tenemos la Segunda Guerra Mundial, y eso fue una cuestión casi crucial. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que salió afectada por ese evento fue contada en millones, ¿está bien? Si uno tuviera que contar solo los caídos en el frente, más las víctimas, más las familias, más... está contando millones de personas. O sea, más o menos se calcula que en toda la guerra, con todo el proceso que hubo, casi hubieron 90 millones de personas muertas entre los alemanes, los norteamericanos, los franceses, los rusos. O sea, estamos hablando de gente que, tanto civiles como militares. Entonces, todo eso fue muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué implicaba? Que habían personas que sobrevivieron a los traumas, personas que perdieron a la familia, personas que perdieron a algún ser querido, personas que quedaron con alguna invalidez, o sea, por lo tanto, con alguna incapacidad. Y eso, de alguna manera u otra, necesitaba que el cuerpo de la psicología tuviera que salir al frente a tratar de ver cómo podía acompañar este proceso tan traumático y doloroso de la historia. ¿Y qué empezó a pasar? Empezaron a aplicarse tratamientos. ¿Y qué ocurrió? Hubo un estudio muy importante que lo realiza Heinzek en Inglaterra, y en el 52, o sea que ya tenemos 7 años de aplicación de tratamientos. Y cuando se dan cuenta, se van a dar cuenta que Heinzek lo que plantea es que la efectividad de la psicoterapia en el tratamiento de la neurosis no era superior a la recuperación espontánea, lo cual era gravísimo. ¿Por qué? Porque significaba que todo lo que se estaba haciendo no superaba a que la persona se recuperara de manera espontánea. Lo cual es básicamente una declaración de que estaban siendo poco útiles los tratamientos. Y eso es muy importante porque había que levantar el guante. Significaba que los tratamientos tenían que mejorar de alguna forma, tenían que tener la capacidad de poder ser medidos, no solo más de ser medidos, de poder saber cuál era efectivo y cuál no. Y eso es fundamental en terapia, porque si uno no sabe qué es lo que tiene que aplicar y qué es el nivel de efectividad que va a obtener con ese tipo de técnica que está realizando, básicamente está ciegas, porque lo que está haciendo es aplicar un buen criterio según cada uno o según el libro de un teórico,
pero no según una experimentación. Y lo peor de todo es que la mayoría de los teóricos, todos aluden tener éxitos del 90 o el 100%, todos. Y eso no es real, porque no pueden funcionar todas las terapias para todos los problemas. Entonces, ahí tenemos claramente un gran debate que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo, porque básicamente parte de un veredicto que lo toma en Heinzek toma el veredicto del pájaro dodo de Alicia en el País de las Maravillas, y el pájaro dodo dictamina que todos han ganado, todos reciben un premio, lo cual significa que lo que teníamos enfrente es que las psicoterapias no habían podido demostrar tener una efectividad más allá de la recuperación espontánea, lo cual es gravísimo, insisto. Todavía el día de hoy se siguen discutiendo estas cosas, porque todavía no nos apoyamos en lo que son las técnicas basadas en la evidencia. O sea, los procedimientos basados en la evidencia, los tratamientos basados en la evidencia son tratamientos que pueden demostrar, más allá del azar, que pueden tener un efecto positivo sobre un problema que las personas presentan. Lo cual es, en ese sentido, hacer ciencia. Porque cuando se hace ciencia es cuando podemos demostrar las cosas con números, cuando nos alejamos de la cuestión filosófica y empezamos ya a salir del lado especulativo para poder ya ir a una cuestión en donde podemos predecir lo que va a ocurrir. Entonces, para esa época ya esta discusión estábamos. Imagínense que todavía no salimos, pero ya hay muchos avances en ese sentido. Era necesario intervenir con éxito ayudando a las personas que quedaron afectadas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, como les contaba, supone necesario procedimientos eficaces a corto plazo. Porque no podíamos ponernos, imagínense, hasta ahora lo que teníamos eran tratamientos prolongados y lo que necesitábamos era que la gente saliera lo más rápido posible para poder retomar su vida. Entonces, la modificación de conducta surge como una alternativa innovadora, ya que hasta ese momento no había sido aplicada como tratamiento, que era válida, que era eficaz y estaba fundamentada en un cuerpo teórico sólido capaz de explicar y ofrecer soluciones eficaces a los trastornos del comportamiento. Entonces, ya para esa época salieron todos los conductistas del laboratorio y fueron llevados a que aplicaran tratamientos. De hecho, el mismo Skinner aplica un tratamiento de conducta con veteranos de guerra. Hay tres focos principales de surgimiento del movimiento como movimiento organizado de la terapia de conducta. En Estados Unidos, con Skinner y Lindsay, el desarrollo del condicionamiento operante, utilizaron el término terapia de conducta para referirse a la aplicación de las técnicas operantes. En Sudáfrica, Volpe fue el primero que desarrolla un tratamiento para las fobias, en este caso las fobias específicas y la ansiedad, que es la desensibilización sistemática. Lo publica para el año 1958. Y el último es Heinzek, que es el que llevó a cabo, como les contaba, la extensa crítica de la psicoterapia tradicional e impulsó la implementación de las técnicas derivadas de la psicología experimental del aprendizaje como alternativa. Bien, ya para la consolidación empiezan a ver que hay una mejoría de las técnicas operantes, ya se empezaban a implementar para el tema de ciertos trastornos de la conducta, se estaban aplicando para los miedos, para los trastornos de la ansiedad, y por lo tanto empiezan a ver, hay un énfasis, bien, en los sucesos y en las conductas observables en lugar de los supuestos procesos psicológicos subyacentes. ¿Qué significa esto? Apoyado en Watson, la terapia de la conducta toma como si fuera un precepto, que es que aquello que no se puede observar es aquello que no se puede explicar. Por lo tanto, si bien dice existen procesos cognitivos o psicológicos subyacentes, no los podemos medir, no los podemos observar, por lo tanto no los podemos modificar por ahora. Eso en algún momento empieza a haber una ruptura, que en un ratito se las cuento. Entonces, esto por ahora, hasta el momento, lo que se trataba de hacer es como si fuera una explicación de caja negra, en donde había un input y un output. Ese input era un estímulo y el output era la conducta. Bueno,
lo que hacían los conductistas más radicales es tratar de no explicar qué pasaba dentro de la caja negra. Obviamente, luego apareció con mucho auge el cognitivismo, que es lo que empieza a abrir esa caja negra para empezar a tratar de ver que realmente habían procesos internos, que esos procesos internos no eran poco importantes, sino que también eran predictores de lo que iba a ocurrir después. O sea, que la conducta también estaba anclada de alguna forma a los procesos cognitivos. Pero en la consolidación durante esa época, básicamente los más radicales no tomaban en consideración los procesos cognitivos. ¿Qué ocurría con los trastornos conductuales? Se describían en términos de análisis de relación de triple relación de contingencia. ¿Sí? Estímulo, respuesta y consecuencia. Y se adapta a lo que se entiende como el análisis funcional de la conducta como base para la explicación de los problemas conductuales. O sea que, si yo quiero explicar qué le pasaba a un niño o qué le pasaba a una persona, lo explicaba a través de este análisis funcional, que eran los antecedentes, qué había ocurrido antes, las respuestas y qué consecuencias habían acontecido dentro de ese medio ambiente. Eso lo que facilitaba era poder decir qué es lo que tenía que modificarse, ya sean los estímulos o las consecuencias que acontecían dentro de esa situación. La importancia era la demostración objetiva de la efectividad y la rentabilidad de los tratamientos. ¿Qué tratamiento? ¿Para qué clase de cliente? ¿Con qué clase de problemas? ¿Y a qué costo? Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo acá? Es que ya no daba lo mismo cualquier tratamiento para cualquier problema, sino que habían tratamientos para determinados tipos de problemas. Primero. Luego, habían determinados tratamientos para determinados tipos de clientes. Eso significa que hay tres conceptos que después vamos a ver y lo vamos a desarrollar muy bien en la materia, que es eficacia, efectividad y eficiencia. La eficacia es la demostración en el campo de laboratorio de una medida de tratamiento que me permite abordar un problema en particular en una población en particular y que me da un resultado, ¿sí? Ese resultado puede o no ser traspolado al campo clínico. ¿Qué significa esto? Que en el campo clínico hay una persona determinada, una clase de cliente en particular, al cual le puedo aplicar eso o no. Y eso se llama efectividad. La efectividad está en el campo clínico y lo que me permite es si yo puedo ajustar el tratamiento que se demostró eficaz, ¿sí? Pero que lo tengo que ajustar a esa persona en particular. Puede resultar que para el 80% de las personas un determinado tipo de tratamiento sea eficaz, pero para el otro 20% no. Y esa persona que me viene a consultar es del 20%. Si esa persona es del 20%, yo tengo que encontrar otro tratamiento que sea efectivo, ¿está bien? Primero que sea eficaz y luego que sea efectivo para esa persona en particular. Entonces, ¿con qué clase de problema? Bueno, con un problema en particular que ya podemos decir que es, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizado, una depresión, una fobia social, una fobia específica, y un costo en particular. ¿Qué significa un costo? Que es lo que sería la variable de eficiencia. La eficiencia es los costos-beneficios que yo obtengo a través de aplicar una medida en particular a un problema en particular y a una persona en particular. Si yo puedo aplicar a ese problema un tratamiento que en 3 sesiones le permite resolver el problema, claramente es un tratamiento más eficiente que un tratamiento que dura 3 meses o que un tratamiento que dura 3 años. Y si además eso tiene un costo, por ejemplo, más barato que otro tipo de tratamiento, también podemos decir que es más eficiente. Entonces, se miden en esas variables. Entonces, que ya no daba lo mismo cualquier cosa, sino que ya empezábamos a medir cómo funcionaba en el campo clínico la efectividad, bien, por lo tanto, cómo podía ajustar yo este tratamiento a esa persona en particular y además cuán rentable, ¿sí? O eficiente, para ser más claro, era un tratamiento. O sea, porque no da lo mismo un tratamiento que dure 20 sesiones, un tratamiento que dure 5 años, un tratamiento que dure 2 horas. O sea, tenemos que revisar muy bien para qué tipo de problema lo estamos utilizando y para qué tipo de cliente. Por ejemplo, hay tratamientos que, por ejemplo, los tratamientos de exposiciones masivas, que
lo que implicaría que son tratamientos que se utilizan muy bien para las fobias sociales, que entre preparación y exposición hay un corto plazo, lo que sí es un plazo cuando se realiza muy intenso, de larga duración, que puede durar entre 1 hora y media a 3 horas, dependiendo claramente de en cuánto baje la ansiedad, que le permita a la persona, luego de esa exposición, posiblemente haber resuelto el problema. A un tratamiento que me lleve, por ejemplo, a el tratamiento de los esquemas nucleares, que es totalmente distinto, un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad puede llevar mucho más tiempo de tratamiento y no necesariamente puedo hacer una medida rápida. Entonces, en eso hay que diferenciar muy bien con qué clase de cliente estoy tratando, con qué tipo de problema estoy tratando. Entonces, para que queden claro, eso ya se empezó a medir en la consolidación. Para esa misma época, la psicología pasa, ¿sí?, de centrarse en el aprendizaje y en el condicionamiento a dirigirse a los procesos cognitivos. Y entonces empiezan a surgir teóricos del aprendizaje social como Bandura, quienes enfatizan que la importancia de los aspectos cognitivos mediacionales o de la personalidad. Bandura es la primera persona que demuestra una ruptura contra el modelo skinneriano. ¿Qué significa esto? Según Skinner, para que un individuo o un ser vivo aprendiera, tenía que experimentar las consecuencias. Bandura demuestra con la investigación del muñeco Bobo, ¿sí? El Bobo Doll, que era básicamente un muñeco como si fuera un muñeco con la base de arena, lo que hacía era moverse, son como esos muñecos inflables. Bueno, se le mostraba, ya lo tienen que haber visto obviamente en teoría, se les mostraba a los niños un video en donde un adulto o bien lo trataba bien o bien lo maltrataba, ¿bien? A los niños que se les mostraba el video en donde lo trataba bien, el niño cuando entraba a la sala de juego tendía a hacer exactamente lo mismo. Y el niño que había visto al adulto comportándose o maltratando o golpeando al muñeco tendía a repetir exactamente los mismos tipos de conductas. Por lo tanto, ¿qué es lo que empezó a revisar Bandura? Que había un proceso de aprendizaje que excedía la experimentación de las consecuencias. O sea que podíamos aprender por observar a otros haciendo determinados tipos de comportamientos. Entonces, esto significó una ruptura con respecto al modelo skinneriano. Entonces, como les contaba, añadió el aprendizaje observacional a los procesos de condicionamiento. Y amplió, en algún sentido, se termina ampliando el modelo de estímulo, respuesta, consecuencia a un modelo en donde ya está el estímulo, el organismo, la respuesta y la consecuencia. El organismo implica todo lo que son los procesos viscerales, pero también, por otro lado, los procesos cognitivos, que es los procesos mediacionales, en donde el sujeto, la persona, interpreta cómo es este estímulo y cómo tiene que responder frente a este estímulo, qué tipo de respuesta debe elegir para aplicar el estímulo, más allá de las consecuencias puras y duras, sino que además hay un proceso. Puedo elegir no emitir la respuesta, o puedo elegir, o puedo haber aprendido sin haber experimentado la consecuencia de manera directa. La modificación de la conducta ya para los 70 incorpora directamente las variables cognitivas. Entonces aparecen dos tipos de modelos, que son los continuistas, que los que explican a los eventos internos como con las mismas leyes de los estímulos-respuestas, y los rupturistas, que entienden a las cogniciones como un rol causal en la conducta y no se explican exclusivamente por procesos de condicionamiento. Y ya para esa época tenemos a Ellis, que ya había escrito ya para la década del 50, también Beck, que había emergido también en la década del 50, pero no había tenido tanto auge como en la década del 70,
porque, vuelvo a repetirle, el auge y fue como que era muy fuerte el modelo de condicionamiento, tanto clásico como operante, para la modificación de la conducta. Entonces, la incorporación de la variable cognitiva fue más tardía, pero no es que no siendo que se desarrolló en esa época, se empezó a desarrollar antes. Es como que tomó fuerza para la década del 70. Porque está bien encontrado, de alguna manera, esto lo que van a entender es que toda la terapia de la conducta es una terapia de cuestionamiento en algún sentido. La terapia de la conducta no se toma como una ley universal en donde hay una verdad y cada uno, padre fundador, no es cuestionado. En este sentido, se cuestiona todo. Se cuestiona a la base de las evidencias, que eso es lo más importante. Porque muchas veces lo que ocurre en la psicología es que en la base de la evidencia no cuestionamos los procedimientos que estamos implementando. Pero en cambio, lo que es la terapia de la conducta necesita crecer sobre la base de las evidencias para demostrar que determinado tipo de procedimiento es aplicable para determinado tipo de problema, pero no para todos. Y eso implicó que empezaron a crecer o a emerger otro tipo de pensadores y de teóricos que llevaron a plantear un cambio. Entonces, ahí van a encontrar a Ellis, a Beck, a Goldfried con la terapia de solución de problemas y a Meichenbaum con la inoculación de estrés. Entonces, ¿qué van a encontrar acá? Que se produce una expansión del campo de la modificación de la conducta a áreas no clínicas, ¿bien? Como el deporte, la educación, lo laboral, lo comunitario. Entonces, en la década del 70 salió del campo clínico para aplicarse en otros lugares. Bueno, para la década del 80, la modificación de la conducta comienza a hacerse una serie de planteos importantes que es una de las principales cosas que lleva a hacer modificaciones con respecto a los planteos que se venían sosteniendo hasta el momento. Uno de ellos era que la manualización de los tratamientos. ¿Qué implica esto? Que si bien tener un manual es una muy buena guía, la pregunta es si podíamos aplicar el mismo manual a todos los individuos de la misma forma. Y ahí nos dimos cuenta que no se podía prescindir de que ese tratamiento se diera en una relación con una calidad que necesitaba que la relación entre el terapeuta y el cliente fuera sólida, lo cual hizo que se empezara a replantear la idea de la relación más allá del tratamiento. ¿Qué peso tenía la relación en el tratamiento? O sea, porque todo el tiempo se discutía que la técnica básicamente era como lo más importante, lo fundamental. Hasta a veces hasta el marco teórico. Y la realidad es que nos hemos dado cuenta que los marcos teóricos no influyen sobre las personas. Lo que influyen son las acciones que son tomadas a cabo dentro de la terapia en un contexto emocional particular, que es una relación que se da entre estas dos personas. Que es una relación en la cual, ya como verán, y habrán notado, seguramente habrá pateado de la cabeza la palabra cliente. ¿Y qué implica un cliente? Un cliente implica que hay un sujeto que sostiene un papel activo dentro de todo ese proceso terapéutico. Además, vamos a hacer un par de distinciones que son fundamentales, que es que el cliente es una persona que demanda un servicio, por lo tanto, por lo cual paga ese servicio, que además es una persona que necesita hacer un acuerdo de metas. Ese acuerdo de metas es casi fundamental para el logro de los resultados terapéuticos. Y además de eso, le podemos sumar que cliente implicaría una distinción del modelo médico en donde se considera a las personas como pacientes. El paciente implicaría de alguna manera, si bien coloquialmente lo usamos, y muchas veces nos van a escuchar diciéndolo en algún que otro video o hasta en alguna que otra clase, si es que en algún momento tenemos clases presenciales,
es el hecho de que lo que se van a encontrar es con que el modelo médico tiene un modelo de noxa causal, en cambio, y de enfermedad. Y nosotros, por el contrario, tenemos un modelo que hace énfasis en el tema de una multicausalidad, ¿sí? Esa multicausalidad puede implicar tanto aspectos biológicos, psicológicos, ambientales, emocionales, cognitivos. O sea, hay una causalidad múltiple que explica por qué la persona presenta un problema o un trastorno, ¿sí? Que es distinto, vuelvo a decir, de la enfermedad. Entonces, para tener bien esa distinción, utilizamos la palabra cliente para distinguirnos del modelo médico y tener un lenguaje propio que nos caracterice. Se insiste en la importancia de las variables organísmicas. En esta época ya empezamos a hablar de que no solo es importante la conducta, sino también los antecedentes de esta conducta, que no eran solo los estímulos, sino el proceso activo que hacía la persona a través de sus ideas, sus emociones, hasta sus cuestiones fisiológicas que implicaban de alguna manera una explicación más más cercana a lo que eran los trastornos que las personas padecían y facilitaban de alguna manera también el tratamiento. Entonces, era importantísimo poder tener esta implicación de estas variables organísmicas. Las características de la modificación de la conducta, vamos a decir que en la actualidad la modificación de la conducta designa un conjunto muy amplio de técnicas, ¿sí? Porque vamos a decir que hay técnicas que vienen derivadas del condicionamiento clásico, ¿sí? Hay, que es el condicionamiento reflejo pavloviano, el condicionamiento operante, el condicionamiento social o aprendizaje social banduriano, las cuestiones derivadas del cognitivismo proveniente de Ellis, de Beck, de Meichenbaum, ¿sí? de Goldfried, de Seligman, de Jeffrey Young, ¿bien? Y que tienen objetivos de aplicación y enfoques teóricos diferentes, pero que comparten ciertas características. ¿Cuáles son las características? La primera característica que tenemos es que tanto los procedimientos como las técnicas de intervención deben estar adecuadamente fundamentadas en la psicología experimental. O sea que no partimos de cualquier teoría, sino que partimos de cosas que tengan fundamentos y demostración empírica. Esta demostración empírica nos permite tener procedimientos que están basados en la evidencia y no basados solo meramente en la opinión de un autor. Porque además los autores, como ya les dije recién, tienen una muy clara tendencia a dar por súper efectivos sus tratamientos, cuando en realidad, cuando se los mide, no tienen ese nivel de efectividad. Segundo, que la conducta normal y anormal se rige por los mismos principios. Ambas se aprenden y ambas se desaprenden en el mismo contexto o medio social, ¿sí? Entonces, es muy importante entender eso, que las personas aprenden en un contexto social y la desaprenden en el mismo contexto. El objeto de la intervención es la modificación o eliminación de los comportamientos adaptativos y tratar de, lo que se busca es sustituirlos, reemplazarlos por comportamientos que fortalezcan, que permitan la mejor adaptación de los individuos. Producir un cambio conductual tiene que ser observable y medible, ¿está bien? O sea que no es solo una opinión, sino que yo tengo que hacer un contraste entre una condición inicial y una condición media de tratamiento y una condición final del tratamiento. Tengo que poder medirlo, cuantificarlo esto. Para eso se utilizan escalas, sobre todo lo que se entiende como test psicométricos. Los test psicométricos permiten saber que una persona tiene un parámetro de medición que se estableció con una población para un determinado tipo de problema y te permite saber en qué punto esa persona está dentro de ese parámetro de medición. Si está por debajo, si está por encima, ¿sí? Y eso te permite saber si una persona padece de depresión, de ansiedad, de fobias, de trastornos obsesivos compulsivos. Hay un montón de técnicas psicométricas que nos permiten medir
los resultados en terapia. Hay una interdependencia de la evaluación y el tratamiento. No hay un procedimiento que inicie con el psicodiagnóstico, ¿sí? Y que luego siga el tratamiento, sino que cuando inicia el tratamiento implica una evaluación continua, ¿sí? De los resultados que va a determinar si debe o no continuarse el tratamiento. O sea, lo que estamos haciendo es una evaluación que nos permite saber si estamos en una buena senda o si esa senda tiene que ser cambiada porque hay un tratamiento que se adapte mejor o porque el tratamiento no está respondiendo o porque la persona no está respondiendo al tratamiento. ¿Está bien? Quinto, que es que especificar de forma objetiva, clara, precisa, estructurada, los objetivos, ¿sí? Que esto es lo que se entiende como acuerdo de metas, lo que se ha descubierto, después te lo van a ver en un metaanálisis de Wampole, que lo van a poder ver en una clase más adelante, que es que es un gran predictor el acuerdo de metas para el éxito terapéutico. Por lo tanto, estos objetivos del tratamiento y el contexto de aplicación, así como los métodos para evaluar su eficacia, son los que tenemos que tener bien especificados y claros. Porque eso nos permite saber si lo que estamos realizando funciona o no funciona. Una evaluación del tratamiento en relación al costo-beneficio, que eso es lo que yo les charlaba, que les comentaba recién con respecto al tema de la eficiencia de los tratamientos. Un enfoque centrado en el aquí y ahora, en los determinantes actuales de la conducta. Eso no implica que uno no entienda la historia de una persona, pero no va a ser una recopilación histórica de datos, sino un entendimiento de los contextos históricos en los cuales se desarrolló determinado tipo de comportamiento para poder centrarse en el tratamiento de aquí y ahora, porque no hay forma de hacer un cambio dentro de las condiciones pasadas. Eso no existe, no es inviable de manera absoluta. Las personas perdemos mucho tiempo en tratar de creer que de alguna manera que si las personas comprenden muy bien su pasado pueden modificar su actualidad. Y a veces funciona y otras veces no. Hay problemas que sí necesitan un entendimiento claro del pasado, por ejemplo, los trastornos de personalidad, sobre todo la terapia basada en esquemas, que es una terapia integrativa que utiliza conceptos como el apego, por ejemplo, que es proveniente del psicoanálisis, y es importante para ese tipo de personas y es con ese tipo de problemas entender cómo se formó la historia de ese problema, pero no para todos los problemas se necesita un entendimiento histórico. Y muchas veces las personas no necesitan entender algo histórico, sino poder tener herramientas para poder modificar lo que le está aconteciendo en el momento actual presente, para poder recuperar funcionalidad de la manera más rápida que se pueda. Una evaluación y tratamiento adaptados a cada tipo de problema, las características únicas de cada caso, del cliente y del contexto. O sea que no puedo utilizar un tratamiento, como les decía, manualizado, sin contemplar a quién lo estoy aplicando, en qué tipo de condiciones lo estoy aplicando, cuáles son estas características que tiene esta persona que no son, las personas no somos una iguales a la otra, pero tenemos condiciones en las cuales somos similares, pero sin embargo no podemos dejar de ver que esas cosas que no son similares pueden llevar a que fracase un tratamiento. Entonces hay que tener muy en claro estas cuestiones. Cabe definir que la modificación de la conducta, según Labrador, es una orientación teórica y metodológica dirigida a la intervención que se basa en los conocimientos de la psicología experimental, considera que las conductas normales y anormales están regidas por los mismos principios, que trata de desarrollar esos principios y aplicarlos para explicar conductas específicas, que utiliza procedimientos y técnicas que somete a evaluación objetiva y verificación empírica para disminuir o eliminar conductas desadaptadas e instaurar e incrementar conductas adaptadas. Bien. Entonces, nos podemos ver que la orientación conductual mediacional tiene en sí mismo un campo de aplicación bastante importante, sobre todo en todo lo que depende del sistema nervioso autónomo, ansiedad, fobias,
las obsesiones. Por lo tanto, las técnicas más utilizadas, que las vamos a ver durante el cursado, son las aplicadas desde el condicionamiento clásico, porque a diferencia de lo que venían viendo, que es el análisis funcional de la conducta, que viene del condicionamiento operante, esto utiliza las técnicas más pavlovianas para poder, o el aprendizaje pavloviano, que es el condicionamiento reflejo, para poder producir un cambio dentro del problema de la persona. Entonces, la desensibilización sistemática, la inundación, la implosión, la detención del pensamiento, y otras técnicas que van a ir viendo que se producen por asociación, lo que producen son la utilización del aprendizaje asociativo y reflejo para poder producir un cambio en las personas. En sí mismo, ¿cuáles son los principales problemas que hemos encontrado dentro de esto? Y es que la primera parte es que la mayoría de las cosas es que la mayoría de las evaluaciones son subjetivas que hace el individuo. O sea, cuando uno construye una escala acerca de jerarquías de los problemas en la desensibilización sistemática, y va a utilizar las unidades subjetivas de ansiedad, o USAs. Esos datos son claramente personales y distintivos de ese individuo. Y lamentablemente no se pueden, ¿por qué parecer a otro individuo? Un individuo puede tener un 100 en unidades subjetivas de ansiedad al acercarse a un perro, y una persona puede tener un 100 en subirse a un avión, y ambas personas pueden no compartir el problema. Entonces la objetividad en eso en algún punto es algo que no es tan simple de realizarla y no es tan simple de cuantificarla. ¿Bien? O sea, si bien se puede cuantificar, pero no se sabe cuán objetivo es esto. Es lo que siente la persona. Y el supuesto, además, de que dichos procesos siguen la misma ley del aprendizaje que las conductas manifiestas. O sea, ahí también hay otra parte, que es que realmente sí, se aprenden, pero la realidad es que pueden aprenderse de diferentes maneras. No es lo mismo un condicionamiento reflejo que un condicionamiento operante, o sea, un condicionamiento en donde hay una cuestión de consecuencias, como tampoco hay una relación con, por ejemplo, el aprendizaje social, que en sí mismo no es reflejo, no es operante e implica la observación de las consecuencias que le pasan a otra persona, le ocurren a otro individuo, y yo aprendo a través de la observación de esas consecuencias. Por lo tanto, se empiezan a encontrar problemas en estos aspectos y se cuestionan. La tercera sería la orientación basada en el aprendizaje social, que es el aprendizaje más bien caracterizado por las investigaciones de Albert Bandura, en donde la determinación del comportamiento depende de los estímulos ambientales, físicos y sociales, va a plantear. Y por lo tanto, de procesos cognitivos, o sea, ya empezamos a hablar de la variable organísmica, entonces ya empezamos a hacer esta expansión en donde ya en vez de estímulo-respuesta, ya empezamos a encontrar una relación entre estímulo, organismo y respuesta. Y también pueden haber consecuencias, claramente, como la mayoría de las veces, pero hay un determinismo recíproco entre estos elementos, va a plantear Bandura, en donde el estímulo, el organismo y la respuesta se autorretroalimentan. Y por lo tanto, tanto la percepción, la interpretación y la valoración de los estímulos va a determinar en algún punto cómo se comporten las personas. Y cómo se comporten van a determinar también qué tipo de relación con el ambiente tienen. Y a la vez, la relación con el ambiente tienen, van a determinar cómo se sienten. Y así es una cuestión que va a estar en una especie de rueda de interrelación que interactúa de manera continua. Es necesario ampliar la base teórica de la modificación de la conducta para dar cuenta de aspectos cognitivos. O sea, ya no podemos decir que hay una caja negra y que esa caja negra la desconocemos, sino que dentro de esa caja negra hay elementos
sustanciales que tenemos que tener en cuenta, y a la vez también tenemos que tener en cuenta los aspectos del medio social en los cuales la conducta se desempeña. O sea, no es lo mismo un comportamiento. Recién charlaba con una psicopedagoga que me contaba que trabajaba con chicos que vienen del Bajo Luján. Me decía que la mayoría de los chicos se comportaban con grandes trastornos conductuales, sobre todo de expresión, una expresión bastante marcada de conductas agresivas, golpe, defenderse, insultar, lo cual es bastante adaptativo para el medio en el cual se mueven, porque es un medio el cual muchas veces necesita que las personas apliquen ese tipo de comportamientos para tratar de no quedar en peligro, básicamente. Entonces, no te aprendes a defender en ciertos contextos, muchas veces esos contextos pueden hacer que se transformen en peligrosos. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema cuando lo traslada a otro contexto a esta misma criatura? Que esas conductas que aprendió en ese contexto más conflictivo, cuando las aplica en el colegio, termina siendo un desadaptado. Entonces, yo tengo que tratar de ver cómo hago para poder lograr que esta persona logre aprender en este nuevo medio nuevas formas de comportamiento y tratar de desalentar o tratar de cambiar dentro del entorno, si es que es posible, para que pueda tener un entorno más saludable, que eso ya claramente implica más políticas sociales, lo cual a veces, si bien excede al carácter, a la profesión del psicólogo, uno no puede dejar de tenerlas presentes, porque soy yo y mis circunstancias de alguna forma. Todas las personas tenemos circunstancias. Por lo tanto, es muy importante ver esas circunstancias en las cuales los comportamientos se aprenden. Porque muchas veces para unas circunstancias son muy adaptativas, pero para otras circunstancias no funcionan. Y esa parte es una de las grandes cosas que Albert Bandura larga al medio psicológico para que empecemos a entender que el entorno también moldea de alguna forma los comportamientos que tenemos y con los cuales tratamos de adaptarnos y sobrevivir. Como podremos ver, hay 3 sistemas los cuales interactúan de manera recíproca y se tienen que regular. Los estímulos externos que afectan a la conducta a través del condicionamiento clásico, las consecuencias de la conducta que ejercen su influencia a través del condicionamiento operante y los procesos cognitivos mediacionales que determinan los estímulos y a los que se le presta atención y la percepción de las mismas y la propia influencia que éstas ejercen sobre la conducta futura. O sea que no me da lo mismo ya un proceso cognitivo. Yo le presto atención a veces, por ejemplo, en las cuestiones esquemáticas, hace que las personas se fijen en ciertos tipos con sesgos para observar ciertas cosas que quedan afuera otras y sí se ponen en el plano atencional ciertos elementos que son coherentes con mi historia. Entonces, una persona que ha sentido abandono puede prestarle atención, mucha atención a los elementos de desatención de su pareja. No me llamó hoy día, y entonces puede pensar que en función de eso esa persona va a dejarla y no prestar atención que la persona le dijo que iba a estar en un lugar sin señal y lo más probable es que no se pueda comunicar por eso. Entonces esas dos cosas compiten. Entonces uno le presta atención a ciertas cosas y no a otras, dependiendo muchas veces también de su contexto en el cual aprendió a emitir determinados tipos de conductas y comportamientos que son adaptativos. Y por lo tanto eso, de alguna forma, ya empieza a participar dentro de la determinación y la regulación de la conducta. O sea que ya no es una cuestión lineal, sino una cuestión que también es interpretativa. La influencia del medio sobre el sujeto está afectada por los procesos cognitivos que determinan la percepción e interpretación de aquel y o de las variables del sujeto, como les decía recién. El énfasis en el constructo de autoeficacia, que es básicamente la percepción que tiene un sujeto acerca de la capacidad de poder realizar algún tipo de conducta. Y eso
es lo que de alguna manera puede facilitar o no obtener un resultado. No está atado a obtener un resultado. Yo puedo creer que soy un excelente futbolista, pero después puedo no meter una, no agarrar un pase, y la realidad es que mi creencia acerca de eso no está asociada al resultado, pero yo puedo creerlo. Ahora, puedo no tener una buena percepción de autoeficacia siendo capaz de hacer la conducta y por lo tanto no emitirla. O sea, puedo ser una persona que soy capaz de cantar, pero me cohíbo, me dan las respuestas. Acuérdense que hay fuentes en la autoeficacia. Uno es el logro por ejecución, la otra es la observación, el aprendizaje observacional, el otro es la persuasión verbal y el último es el arousal fisiológico, que es la respuesta que tengo interna frente a un determinado estímulo, un determinado tipo de situación particular, como por ejemplo decir, bueno, no me animaría a cantar delante del público porque me pongo ansioso, sudo, transpiro, me da taquicardia, tengo un nudo en la garganta, y por lo tanto me abstengo y creo que no soy capaz de poder hacerlo, siendo que tengo las posibilidades de hacerlo. Entonces la autoeficacia en algún punto es un juicio personal acerca de esa propia capacidad para realizar la conducta, ¿sí? Y no necesariamente si obtiene o no un resultado, ¿bien? En análisis de la autorregulación, la capacidad vicaria, la capacidad simbolizadora, la autorreflexión y el autocontrol es lo que plantea Bandura como las 5 capacidades humanas para poder aprender. Por lo tanto, integra métodos basados en el aprendizaje, ¿sí? Tanto clásico como en lo operante, como también el aprendizaje vicario y en los métodos de autorregulación, como por ejemplo las técnicas de modelado, de autocontrol. Las técnicas de modelado las vamos a ver específicamente con el ensayo de conducta, lo que tiene que ver con el aprendizaje de la asertividad. El autocontrol ya tiene que ver más con variables que permitan, por ejemplo, la regulación de la ira, por ejemplo, ¿bien? O del control de determinado tipo de conductas que no me están haciendo obtener buenos resultados. El enfoque más prototípico de la modificación de la conducta, ya que permite integrar las técnicas de condicionamiento clásico y operante con técnicas cognitivas. Entonces, ya vemos que ya hay como un ensamblaje entre estas 3 formas que hemos visto anteriormente. La orientación cognitivo-conductual, que es la más novedosa, por así ponerlo, que en realidad si uno lo puede ver, va a ver que estas primeras 3 son la primera ola de terapia cognitiva, de terapia de la conducta. La segunda ola ya empieza con el aprendizaje social, pero también con la orientación cognitivo-conductual, y la tercera ola tiene que ver ya con el mindfulness, las terapias de aceptación y compromiso, todas terapias más de carácter constructivista y no tanto ya racionalista o objetivista, que eran las primeras. Las primeras eran bien conductistas y bien radicales, objetivistas. Luego pasamos a las técnicas más de carácter racionalista, en donde ahí podemos encontrar a Ellis y a Beck, ¿sí? En donde ahí tenemos el racionalismo y el empirismo. Y también podemos encontrar cosas como relacionadas con la de Meichenbaum, que tiene que ver con las autoinstrucciones. Entonces ya empieza a haber una hegemonía para la orientación cognitivo-conductual de la actividad cognitiva sobre el comportamiento. Por lo tanto, ya el comportamiento está determinado por mi forma de procesar los estímulos que me acontecen, mis eventos vitales. El cambio conductual, por lo tanto, se va a ver mediado por las actividades cognitivas. Y por lo que tenemos que hacer es identificar y tratar de cambiar o modificar la alteración sistemática de los aspectos cognitivos desadaptativos
que la persona le produce conductas que no desea o conductas que no son adaptativas. Y hay una aceptación del determinismo recíproco entre el pensamiento, el ambiente y la conducta ya para esta época. La terapia está diseñada para ayudar al paciente a identificar y hacer pruebas de realidad en donde lo que hacemos es someter a juicios los errores cognitivos del procesamiento de información o las creencias disfuncionales que tiene esta persona acerca de la vida. Las técnicas claramente van a ser la reestructuración cognitiva, la solución de problemas, el entrenamiento autoinstruccional, la terapia cognitiva de Beck. Ahí vamos a encontrar que tenemos el cambio de rotulación cognitiva ya viene a partir más para las terapias de tercera ola, que ya la vamos a ver, pero las van a incluir la vamos a ver dentro de la materia. Pero son distintas a estas terapias que estamos mencionando ahora. Se pone un énfasis fundamental en la relación terapéutica. Ya es colaborativa y se enfatiza que hay un papel activo dentro del cliente. Por lo tanto, el primero lo plantea va a ser, ya empieza a plantearlo Beck, pero lo toman ya de las terapias basadas, bien rogerianas, basadas en el cliente. O sea, ya empezamos a tomar aspectos más existencialistas dentro de esta orientación cognitivo-conductual. Ya no da lo mismo si el terapeuta tiene una buena o una mala relación, sino que tiene que ser una relación sólida de colaboración y tiene que haber un acuerdo para poder lograr que esto para que la persona llegue a un buen puerto. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Que hay que destacar que hay una ausencia en la clarificación precisa de la relación entre las cogniciones, la respuesta emocional y la conducta motora. Hasta el día de hoy estamos todavía tratando de ver cuál determina quién y cómo funciona cada cosa. La realidad es que hay un paquete que podemos dividirlos en términos teóricos, pero esto funciona en un paquete uniforme, unísono, que es coherente con la historia del individuo y por lo tanto desandarlo o considerar que uno pesa más sobre el otro es una cuestión de carácter teórica, netamente. Todavía no se ha podido determinar de manera absoluta esto. La utilización de conductas malo personalizadas y modelos de causación circular, o sea, que ya dejar de pensar que hay un modelo lineal, sino un modelo que se retroalimenta entre sí mismo. O sea, el ambiente, las reacciones fisiológicas, las cogniciones y las conductas están en una misma sincronía y es muy difícil diferenciarlas cuando la persona está actuando, porque de alguna manera actúa para adaptarse a un contexto en particular. Y actuar no siempre es que uno sabe cómo actuar y cómo resolver los problemas que están aconteciendo. ¿Cuáles son los principales prejuicios que tenemos? El primero es que, bueno, la terapia de conducta no es modificación de conducta, porque toda técnica terapéutica apunta a la modificación de la conducta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La terapia es la implementación del marco teórico de la modificación de la conducta a el campo terapéutico. Entonces, es la primera parte. O sea, no todo lo que viene devenido del campo de la modificación de la conducta se puede aplicar a veces en la terapia de la conducta. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Y que las técnicas de alguna manera apuntan a la modificación de la conducta es absoluto. Lo que estamos buscando es que a veces cambiamos algún aspecto cognitivo, algún aspecto emocional, algún aspecto conductual, pero todo implica cambio de alguna manera u otra. Que es de índole mecanicista y por lo tanto va a dejar de tener en cuenta variables importantísimas sobre la relación vincular con la persona, lo cual esto es una falacia. Está demostrado que la relación terapéutica se lleva casi el 30 y el 40% del éxito terapéutico, lo cual es fundamental. Si yo no tengo una buena relación terapéutica, cálida, genuina, empática con esa persona, lo más probable es que fracase. Entonces,
por más que uno utilice para definir modelos, ¿sí?, que pueden resultar mecánicos, por así ponerlo, estímulo, respuesta, consecuencia, interacciones entre la cognición y las emociones, por más que se hagan diagramas, en la terapia necesariamente se tiene que tener es una actividad humana y por lo tanto emocional. Muy difícilmente uno logre cambios con alguien que no se logre sentir contenido dentro de una terapia. Que somos superficiales y que por lo tanto no le damos una atención debida a la causa subyacente, lo cual en este caso voy a decirles que lejos de esos estamos. Uno no trabaja con la cáscara, sino que trabaja con una persona al unísono y también tiene que tener en cuenta las variables históricas de esa persona, como por ejemplo sus esquemas, que en algún sentido también son patrones que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, que le han permitido adaptarse a determinado tipo de circunstancia, pero al fin y al cabo son la idiosincrasia con la cual procesa el mundo esta persona. Entonces, de alguna manera, si yo no entiendo la idiosincrasia de una persona, difícilmente puedo proponerle un cambio conductual. Entonces, o un cambio cognitivo. No hay forma. Entonces, lejos estamos de tocar la superficie. Muchas veces estamos tocando cosas mucho más importantes para la persona que lo que la teoría indica. Para una persona, hablar sobre su propio mundo y hablar de cómo actúa o cómo siente o cómo piensa sobre ciertas cosas, lejos está de ser superficial. Le diría que es hasta coyuntural de alguien. Pero lo que pasa es que hay discusiones teóricas de cuál es la causa del problema. Y bueno, hay teóricos que consideran que las causas son subyacentes y por lo tanto inconscientes y nadie las conoce, con lo cual nosotros estamos absolutamente en desacuerdo. Las personas pueden aprender a conocer los problemas que le ocurren y que le acontecen y que no es solo el analista el que entiende qué es lo que le ocurre, sino que muchas veces, hasta a veces por tratar de encajar a una persona en una estructura, termina dejando de ver a la persona en sus variables individuales más importantes y más centrales. Que no hay índole histórica en la terapia de la conducta, lo cual necesariamente, si bien nos podemos centrar en el presente, hay muchas veces que hay que entender el contexto proveniente de la historia de la persona y por lo tanto del pasado, aunque no le demos un análisis minucioso y todo el día estemos hablando de algo que ocurrió o que aconteció, muchas veces hay que tener presente que hay cosas que hay que abordarlas porque a veces la persona necesita comprender desde dónde emergió determinado tipo de problema, solo como una forma explicativa para poder entender que eso era bastante lógico para el contexto en el cual se movía, pero tal vez no le funcione para el contexto en el cual hoy día está transcurriendo. Que hay manipulación y autocontrol, lo cual implicaría de que nosotros dirigimos a la persona a un cambio el cual la persona no desea, y eso difícilmente se logre. Las personas ayudar o influenciar a alguien no es manipularlo. Manipularlo implica ejercer algún tipo de coerción en la cual la persona se sienta avergonzada, culpable o enojada y que uno esté juzgando en términos morales su comportamiento. Y la realidad es que el terapeuta busca la influencia para que la persona logre alcanzar las metas que se ha propuesto en la terapia. Y hay que ser muy respetuoso de las metas porque el 80% de las mediciones que se han dado, se han medido muchas cosas, después en algún momento nos vamos a ver, pero tiene una variable muy importante en el éxito terapéutico, el logro de las metas. O sea, tiene casi un 80% de peso cuando uno lo ve. O sea, no es cualquier cosa lograr las metas. Por lo tanto, uno influencia para el logro de metas. No manipula ni de ninguna manera mina la integridad del cliente. ¿Que hay una simplicidad en la terapia de la conducta? La realidad es que difícil, está muy lejos de esto ser simple. Que nosotros utilicemos lenguaje más simple para explicar cosas no significa que sea sencillo poder
aplicarlas. O sea, de hecho, muchas veces hay que convencer a alguien de hacer algo que de ninguna manera lo haría, como por ejemplo una exposición. O sea, lo cual no es simple. Por más que sea simple la explicación de que la inundación produce en las personas un cambio en el nivel de ansiedad, porque al inundarse lo que logra es reducir la tasa de ansiedad por la exposición, no es sencillo llevar a una persona hasta ese punto. Entonces, por más que sea simple la explicación, la terapia de la conducta deja muy lejos, está de ser simple. O sea, ojalá fuera simple. Si fuera simple, ganaríamos plata de manera muy sencilla, pero la realidad es que no. Es una relación que involucra a otro ser humano y por lo tanto involucra sentimientos, miedos, ansiedades, enojos, y muy difícilmente sea sencillo eso. Y lo otro es que existe una cuestión de sustitución de síntomas. El gran problema es que esto no se ha demostrado en ningún momento de manera científica, en que una persona resuelva un problema y luego, por arte de magia, aparezca otro. O sea, la realidad es que eso es una teoría antiquísima, ya tiene 120 años, lo cual creo que hay que darle una vuelta de página. No porque en ese momento fue una teoría medianamente para poder tratar de comprender a las personas, lo cual me parece que Freud en ese sentido tiene alguna noción muy clara de que había que empezar a hablar con las personas porque las personas no resolvían los problemas, sino empezaban a hablar de lo que le ocurría. Después, sus hipótesis diagnósticas acerca de qué es lo que ocurría con la mente están lejos de la demostración de la neurociencia en este momento. O sea, dio un muy buen puntapié, dio una muy buena ayuda a que en la humanidad se entendiera que el aspecto psicológico era importante, tan importante como el aspecto médico, el aspecto biológico, el aspecto social, pero lejos está en este momento de ser una teoría que pueda tener fundamentos empíricos de algunos aspectos que plantea. Es muy bueno ciertas cosas que pasan, pero la realidad es que hay que dejarlo por ahora, lo que ocurrió, dejarlo en el contexto que pasó. Bueno, perdón el teléfono, pero bueno. Y mi amigo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.